posible. Así que estuve en el Ecuador una semana, 10 días, entrevistándome con muchas personalidades, leyendo mucho, y absorbiendo mucha información, hice un montón de entrevistas y con muchos otros datos y otras fuentes, más las que yo ya había consultado allí, hice este ensayo que comienza trabajando sobre la vida del personaje de Rafael Correa, contando aspectos de su vida personal previa a su aparición como figura pública, que son muy importantes y que a mi juicio lo marcaron mucho. El caso de que su padre era narcotraficante, estuvo preso, aspectos que no han sido menores en su vida y que yo creo que lo han influido en su ideología y en su manera de pensar. Y que de alguna manera, y bueno, y a partir de ahí el 90% del libro es el Correa presidente. El Correa presidente, el Correa que poco a poco y progresivamente se va apoderando de los diferentes poderes del Estado hasta convertirse en un dictador confeso, eso él lo ha confesado, ¿no? Ir por el Poder Judicial, ir por una nueva constitución dentro del cual él no solamente concentre el poder, sino tenga la posibilidad de ser reelecto indefinidamente, ir por la prensa libre, exiliar periodistas, también algunos aspectos, los más polémicos de su gobierno, tienen que ver con los vínculos con la FARC, que eso está desarrollado en un capítulo, y otro tema que ha sido en su momento muy mediático ha sido el supuesto intento de golpe de Estado del famoso 30 de septiembre del 2010, donde él hizo ese discurso exaltado, que se sacó la camisa, se corrió la corbata, y bueno, y que fue una denuncia mundialmente televisada de que lo querían matar, los policías. Bueno, eso también yo trato de desmitificarlo porque no fue así, ¿no? Entonces, él ha mentido bastante, ha mentido mucho en torno al sonoro caso de su primo, como presidente del Banco Central, que en este momento es un escándalo. Eso es lo último que está en el libro, porque fue la última noticia de fin de diciembre, ya estábamos con el libro terminado, prácticamente. O sea que la palabra cuentero, que los ecuatorianos usan mucho, que traducido al argentino sería el charlatán. Si el libro estuviese dedicado específicamente al público argentino, sería el charlatán, o el versero. Me parece que encaja bien con el personaje. O el mentiroso. El mentiroso sería ya el neutro. Todo el mundo entiende de qué se trata. El mentiroso, ¿no? de Carondelet. Carondelet es el nombre del Palacio de Gobierno. Exactamente. En Quito. Exactamente. Rafael Correa es un gran orador, es un buen comunicador, usa y abusa de la cadena nacional, más de 1000 cadenas desde que asumió. Realmente él se ve que disfruta mucho viéndose en televisión y viendo cómo le aplauden sus adulones. Eso hace parte del formato establecido por Fidel y Chávez, ¿no? Y Cristina también lo usa y tiene siempre a su corte de adulones aplaudidores automáticos, ¿no? Evo Morales menos, porque a mí me da la impresión de que Evo Morales, por su formación y por su estilo, no disfruta mucho de la oratoria. No es su fuerte. Tiene otras cualidades, pero no es ese su don, por eso me parece que él explota menos ese aspecto. Pero los otros 3 mandatarios que has mencionado se han hecho adictos a este show de autoalabanza. Nicolás, cuéntanos qué está pasando en la Argentina. Siempre vamos a Buenos Aires, nos encanta la ciudad, la riqueza no solamente folclórica, sino turística, la gente, esa diversidad, ese país potencia. ¿Qué está pasando? No es tan distinto lo que hoy señalábamos de Correa, del descontento con la clase dirigente que había, que también venía acompañado de una situación económica contextual muy negativa. Argentina tuvo también una situación similar de mucho descontento en el famoso corralito bancario que tuvimos, esas corridas bancarias, un momento donde toda América Latina tenía los precios de los commodities 6, 7 o 10 veces menos de lo que hoy son. Eso obviamente repercute en todo sentido, siguiendo además en una política donde había mucho gasto público. En ese contexto aparece el kirchnerismo y justo es concomitante con un punto de inflexión donde los precios empezaron a tener una situación cada vez más favorable progresivamente, y esto le sirvió al kirchnerismo para consolidar su proyecto, comprar voluntades y llevar adelante un sistema de concentración del poder similar al que aplican los mandatarios del socialismo del siglo XXI. Y las voces de protesta, la gente que no está de acuerdo, no se escucha. ¿Cómo la silencian? La mejora, la Argentina es un país con muchos recursos, y eso trajo aparejado una mejora que el kirchnerismo no creó. El kirchnerismo las heredó
o fueron concomitantes con su gestión. No había una propuesta opositora, el gobierno, había un gobierno que acababa de ser derrocado en el medio de mucho descontento popular. La Argentina se empezó a recuperar y el general Perón, el dictador Perón, conocía muy bien muchas características del argentinismo, de la argentinidad. Y él decía, la fibra más sensible del argentino es el bolsillo. Y como la Argentina tuvo una recuperación económica, bueno, fue condición suficiente como para que la gente diga, bueno, me quedo con lo que hay. Porque estos personajes que están acá, o por mérito propio o sin mérito propio, pero yo estoy viviendo mejor que antes. El argentino vota mucho y mide mucho al político en función de la faceta económica. Le importa un rábano la institucionalidad, le importa un rábano si roban o no roban. Es un concepto muy afianzado popularmente, el aforismo roban pero hacen. Pero ¿tú no crees que ese sea un común denominador que adormece a los pueblos de la América Latina en general? Porque es un problema cultural, como hablábamos al principio. Porque este conformismo, este roban pero hacen, es apoyado por los sectores que no han tenido acceso a la educación y también por los sectores universitarios. En la Argentina no, y en muchos otros países no se da una lucha de clases, se da un concepto valórico de qué gobiernos queremos. A ver, el kirchnerismo es una circunstancia, pero el peronismo hace 60 años que gobierna la Argentina con algunos intervalos. Digamos, Menem era peronista. Es el mito trágico del el kirchnerismo echa la culpa de los males de la Argentina a la década del 90 que gobernó Menem. El presidente Menem era peronista del mismo partido del kirchnerismo, y el kirchnerismo, Néstor Kirchner en su momento, ahora es su mujer, la heredera dinástica, Néstor Kirchner era un obediente gobernador menemista que se había beneficiado con la privatización del petróleo, gobernador de la provincia de Santa Cruz, petróleo que ahora el kirchnerismo, agitando la bandera del nacionalismo, le confiscó a una empresa española. Es decir, el peronismo se recicla, cambia el discurso y siempre está en el poder. La gente siempre vota por ellos. Bueno, hay un problema cultural enorme. Hay un problema cultural enorme. Y obviamente que hay un sistema clientelista, ellos tienen tropas de menesterosos que viven del Estado y que ellos mantienen una relación de subordinación y dependencia para tener un voto cautivo, pero también el kirchnerismo es apoyado por artistas, por empresarios, por intelectuales que también forman parte del disfrute del botín estatal, pero hay una mentalidad de complacencia. Muchas cosas que hace el kirchnerismo son compartidas por gran parte de la población, el estatismo. La gente celebra esas nacionalizaciones como si fuesen goles de Maradona. Ayer entrevisté en Radio Caracol a dos estudiantes de Mar del Plata. Me hablaban de que yo les decía, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué dificultades encuentran? ¿Notan que hay una favorabilidad de estudiantes por parte del gobierno? Me decían, la Cámpora. La Cámpora. ¿Qué es la Cámpora? La Cámpora es una agrupación oficialista, kirchnerista, que cuenta con muchos recursos económicos para abastecerla, que es un grupo juvenil, fundamentalmente manejado por jóvenes, universitarios, secundarios, profesionales jóvenes, de 40 años para abajo. ¿Qué es la Cámpora? Bueno, Héctor Cámpora había sido un presidente fugaz de la Argentina que duró 49 días en el poder en los años 70, caracterizado por ser partidario, acólito y aliado del terrorismo homicida de los Montoneros, que era una organización terrorista muy peligrosa, que mató mucha gente, muchos niños, pero que estaba muy aliada con el castrismo. Es decir, en aquella época de guerrilla fuerte, ese presidente indultó a los guerrilleros que habían estado detenidos en ese momento. Bueno, generó una serie de circunstancias de favoritismo total y absoluto para con la guerrilla. Como este gobierno reivindica toda esa época y a esos movimientos insurgentes, a la agrupación le pusieron Cámpora. Para abreviar es la Cámpora, en homenaje a ese presidente fugaz que también fue peronista y que Perón mandó a echar porque Perón no quería la guerrilla en la Argentina y Perón le hizo un golpe de Estado a ese presidente peronista que él había puesto antes, y cuando él fue presidente entre el año 73 y 74, cuando se murió, forjó grupos paramilitares de extrema derecha conocidos como la AAA para combatir a la guerrilla que él había fomentado cuando estaba en España. O sea, el peronismo, eso es la verdad que entiendo que a los extranjeros les cueste comprender, porque nosotros los argentinos también nos cuesta comprenderlo. Qué increíble. Nicolás Márquez, escribiste también El impostor sobre Evo. Sí. Sobre Chávez. Sí.
uno imagina que ahora vas para Nicaragua a escribir sobre Daniel Ortega. Estoy ahora colocando toda mi energía para difundir este libro, pero estoy tentadísimo de escribir sobre Daniel Ortega. Estoy muy tentado porque además es un personaje que, a diferencia de Correa, que aparece en escena y que lo rico de él es su vida como presidente, si estoy de acuerdo o no con lo que... Yo, por el título ya pueden advertir cuál es mi posición respecto de Correa, pero Ortega tiene toda una vida en el sandinismo que realmente me parece que da para una biografía muy rica, ¿no? Hay una otra biografía que vine a presentar aquí hace unos años y que también aprendí mucho, que fue sobre el Che Guevara, ¿no? Un personaje que también ha tenido una corta vida sumamente intensa. Y en el caso, para completar el círculo del socialismo del siglo XXI, creo que Ortega es un asunto pendiente y vamos a ver si lo podemos hacer. Sería un desafío. Yo me imagino que tú estás ya listo para hacer, es decir, para tener la responsabilidad de una cátedra en una universidad sobre socialismo del siglo XXI. ¿Has hecho toda la práctica? Estudié mucho, ¿no? Siempre aprendo, constantemente estoy aprendiendo. El hecho de cuando uno escribe un libro sale más enriquecido, porque este tipo de trabajos, que es el ensayo, donde uno está constantemente documentando lo que afirma, porque además te metes con temas riesgosos, entonces tenés que documentar, son temas muy serios. Yo no puedo decir Correa, la FARC lo financia, si no tengo datos, si no digo dónde saco la fuente. No es un libro, digamos, de reflexiones personales. Hay que ser cuidadoso. Me obliga a estar constantemente leyendo, o sea que uno escribe, mejor dicho, uno cuando es un trabajo de esta naturaleza, lee el triple o el cuádruple de lo que escribe. ¿Y escribes corrido, horas y horas? Sí, ¿Qué disciplina tienes? Tengo un horario muy anárquico. A veces me he pasado toda la noche y se hace de día y sigo escribiendo y después me levanto tarde. Cuando me meto a fondo con el ensayo, los últimos 2 meses cuando uno está ya compenetrado y sueña con el personaje, cuando uno ya está muy metido en el libro y corrigiendo y agregando y sacando y poniendo, son horas y horas y horas y perdés noción un poco del tiempo. ¿Te has hecho muy famoso ya en América Latina con todo este tipo de publicaciones? Bueno, a ver, en los países donde publico estas cosas no son países que me reciban con afecto. Es más, son países donde de repente también siento temor de ir a presentarlos, donde colegas y gente que piense que está de acuerdo con el libro y me dice, mira, me encanta esto, hay que promoverlo, pero no vengas a presentarlo. Me ha pasado con Correa. Por eso no vas a Ecuador. Ya fui a Ecuador, pero cuando yo fui a Ecuador el libro no existía. Me han dicho con motivo y ocasión del libro de Evo Morales, muchos diputados de la oposición que me han facilitado mucha documentación, me han dicho, no me nombres, no digas que yo te pasé la documentación y si lo vienes a presentar, ni me llames. Yo te doy esto. O sea, hay un temor. A mí me cuesta bastante trabajo difundir este tipo de libros en los países donde más me interesa difundirlos. Nicolás, para que te lean tu blog, ¿cuál es tu...? www.laprensapopular.com.ar. Laprensapopular.com.ar. Es un diario digital, sale 3 veces por semana, se suscribe el lector gratuitamente y nosotros lo enviamos. Yo escribo allí constantemente y además levantamos notas de otras fuentes, hay videos, es un esquema, digamos, de un diario digital con muchas variables. Fantástico, muchas gracias por haber estado aquí, Nicolás Márquez, escritor y periodista argentino. Amigos, los invito siempre en Caracol, todos los domingos a las 11 de la mañana, mi programa Cita con Caracol. Felicidades. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.